Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Primera Tesalonicenses capítulo 4. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, por tu cariño, Padre, por estar siempre pendiente de nosotros, por darnos todo para guiarnos en este mundo que es tan difícil, Padre. También te pedimos que por favor nos ayudes con tu palabra, con el entendimiento, para hacer tus palabras nuestras, Padre, y que en cada acción, decisión de nuestra vida diaria siempre lo hagamos basadas en ellas. Ayúdanos, perdónanos también por nuestros pecados y por nuestros tropiezos, Padre. Guíanos para poder hacer tu voluntad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces Pablo empieza su carta diciendo: por último, amados hermanos, ya saben cómo se agrada a Dios en el diario vivir, ¿verdad? Todos ya sabemos cómo agradar a Dios. Sabemos qué es lo que le agrada y lo que no le agrada también, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Porque en el transcurso de que hemos ido aprendiendo acerca de la lectura, acerca de la palabra, Dios nos va diciendo qué son las cosas que le gustan. Entonces ahora ya sabemos con más claridad. Según los mandamientos que les dejamos en nombre del Señor, les rogamos y les exigimos en nombre del Señor Jesús que vivan cada día más cerca de ese ideal. ¿Cuál es ese ideal? Esta es la voluntad de Dios, que sean santos y puros. Entonces, es importante que si ya vamos conociendo lo que a nuestro Padre le agrada, si ya vamos sabiendo lo que Jesús nos enseña, ¿verdad? Que está basado en el amor a nuestro Padre, en el amor a nuestro prójimo, entonces esa es la manera en que debemos actuar. Y obviamente cuando hay amor, jamás uno hace daño, porque el amor no hace daño. El amor es entendimiento, el amor es paz, el amor es comprensión, el amor es comunicación. Entonces, es importante que basamos siempre nuestras acciones en todo lo que hagamos, porque ya vimos que en los trabajos que nos toquen hacer, en todo lo que hagamos, siempre hacerlo con amor, ¿verdad? Cuando hacerlo como si estuviéramos haciéndolo al mismo Cristo. Entonces, voy a repetir una vez más. Hermanos, ya saben cómo se agrada a Dios en el diario vivir, haciendo la voluntad de Dios, poniendo a nuestro Padre primero, antes que nuestras propias decisiones, antes que nuestros propios pensamientos. Poner a Dios primero antes que todo. Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Pablo dice: les rogamos y les exigimos en nombre del Señor Jesús que vivan cada día más cerca de ese ideal. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos y puros. Algunos dirán, pero eso es imposible. Sí, para nosotros, claro que sí. Pero con ayuda de nuestro Padre, no. Porque para nuestro Padre no hay nada imposible. Entonces, si decimos que somos cristianos, que creemos en Jesús, que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que actuar como Jesús nos enseña, basados en su amor. Ahí en el amor no existe envidia, no existe celos, no existe egoísmos, porque nada de eso es amor. Ahí no existe nada de eso. Todo eso es parte de nuestra vida pasada, de nuestra vieja naturaleza que ya murió junto con Cristo Jesús en la cruz. Ahora hemos resucitado como personas nuevas, porque creemos en Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo Jesús y deseamos actuar de acuerdo a como Jesús nos lo enseñó. Entonces, todos los días debemos actuar en la manera que Jesús nos enseña. Si habremos dificultades, tendremos tropiezos, porque somos seres imperfectos, pero que lo que hagamos sea sin darnos cuenta, ¿verdad? Que reaccionemos quizás sin darnos cuenta, pero luego nos damos cuenta del error que cometimos y a pedir perdón. Si hicimos daño a alguien, a pedir perdón. Si tropezamos con algo que no debimos hacer,
y nuestro Padre sabe pedirle perdón a nuestro Padre. Entonces, reconocer nuestros errores es lo importante, ¿verdad? Reconocer los errores y evitar hacerlos. Ya no más. Ya me di cuenta cuál es mi error y voy a trabajar en eso y voy a esforzarme en eso para ser cada día mejor y llegar a ser, como aquí Pablo nos dice, que es lo que nos pide nuestro Padre, ser santos y puros, ¿verdad? Recordemos que Cristo Jesús también nos limpió del pecado y nos justifica hacia el Padre. Entonces tenemos a Cristo con nosotros, tenemos al Espíritu Santo que nos ayudan, nos fortalecen para hacer cada día las cosas en la manera que a nuestro Padre agrada. Entonces, porque nuestro Padre nos quiere, como dice, puros y santos. Eviten, y para hacer eso obviamente necesitamos evitar por todos los medios cualquier tipo de pecado. Los pecados ya no van más, ¿verdad? Eso es parte del pecado. Los pecados ya no van más. Y si cometemos errores, pues darnos cuenta del error que estamos haciendo, pedir perdón y mejorar esa parte en que nos estamos equivocando. Ahora aquí Pablo nos dice también pues que, voy a leerles, dice: eviten por todos los medios los pecados sexuales. Los cristianos deben casarse en santidad y honor, ¿verdad? Y muchos dirán, pero eso ya pasó, eso es parte del antiguo, antiguamente era así, pero ahora ya es diferente, la vida va avanzando, vamos evolucionando, todo va cambiando. Pero la palabra de Dios no cambia jamás. No ha cambiado, no cambia, ni cambiará. La palabra de Dios es una. Y si queremos agradar a Dios, pues tenemos que hacer las cosas como Dios nos dice. No importa si a nosotros nos parece o no nos parece, si estará bien o no estará bien o no creo. Eso no importa. Nosotros debemos hacer y obedecer lo que nuestro Padre nos dice, porque sabemos que la obediencia es importante. Entonces nosotros tenemos que obedecer simplemente así nos parezca o no nos parezca, porque deseamos agradar al Padre y no al mundo, ¿verdad? Entonces es importante, como dice aquí, eviten por todos los medios los pecados sexuales. Los cristianos deben casarse en santidad y honor. ¿Qué quiere decir? Que antes de casarnos, pues no debemos tener relaciones íntimas, ¿verdad? No debemos acostarnos con nuestra pareja, sino esperar el momento del casamiento. Esperar ese momento. Si uno ama a una persona y quiere permanecer con esa persona siempre juntos, entonces deciden casarse y ya en el matrimonio, después del matrimonio, pues puede ser consumado, ¿verdad? Y será un momento maravilloso y sublime porque los dos se están respetando mutuamente, tanto espiritualmente como físicamente se están respetando y eso es importante y eso es tan bonito y tan agradable. Entonces sí, con el mundo, con el transcurso del mundo y las cosas, muchas veces uno ha cometido muchos errores por nuestra propia ignorancia. Y es justamente lo que acá Pablo nos dice. Y no en pasión sexual. Uno no debe casarse con pasiones sensuales, como lo hacen los paganos en su ignorancia de las cosas de Dios. Porque muchas veces los paganos no saben que esto estaban haciendo. Y nosotros también muchas veces hemos cometido estos errores por ignorancia, porque desconocíamos que lo que hacíamos era pecado, que estaba mal, que era erróneo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que las personas conozcan la verdad, conozcan la palabra, leer la palabra para que vean que lo que estaban haciendo o lo que están haciendo, que piensan que es correcto, pues está completamente errado. Como muchos padres dicen, no, está bien, si no quieres casarte, no te cases, vivan juntos un tiempo, convivan, a ver cómo les va, y si les va bien, siguen, y si no, no. Eso es lo que el mundo piensa. Eso es lo que algunos padres piensan. Pero ¿es eso lo que Dios piensa? ¿Esto estará de acuerdo a lo que Jesús nos enseña? Recordemos que en cada cosa que Dios nos dice, en cada cosa que Jesús nos habla en sus palabras, en sus enseñanzas, todos son para protegernos, para cuidarnos, para que no nos hagamos daño.
Porque si nosotros convivimos y estamos con una persona y no nos va bien, pues nos separamos y luego vamos a convivir con otra y luego no nos va bien y conviviremos con otra y no nos va bien, conviviremos nosotras y nos estamos ensuciando nosotros mismos. Nos estamos dañando nosotros mismos. ¿Quiénes terminamos mal? Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Nosotros somos los que sufrimos y nos maltratamos. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos puros, santos, tranquilos, sin sufrimiento. Por eso nos pide que primero conozcamos a las personas, seamos amigos. Y si es la persona con la que deseamos casarnos, también es importante que tengan los pensamientos como nosotros, que piensen el amor a Dios primero antes que nada, que sea una persona buena de corazón, que ame a Dios ante todas las cosas, que nos ayude a ser mejores cristianos, a llevar nuestra parte espiritual mucho más allá. Entonces entre los dos podemos salir adelante, unidos y trabajar juntos para nuestro Padre. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Entonces, algunos quizás tendrán esa maravillosa oportunidad si no están casados y todavía van a encontrar la pareja que sea una pareja que ame a Dios igual que ustedes. Pero si ya estamos casados, pues tratar de que nuestra pareja se involucre igual que nosotros, para que estemos juntos en esto. Tratar de ayudar a nuestra pareja, así como queremos ayudar a otras personas, pues también hay que ayudar a nuestra pareja para que se acerque más a la palabra. Orar mucho para que nuestra pareja tenga esa necesidad espiritual que nosotros empezamos a tenerla, ¿verdad? Para que estando en un ambiente de amor, basados en un ambiente de cristiandad, crezcan también nuestros hijos, que es algo tan maravilloso. Entonces, los que todavía están solteros, traten de aplicar las palabras de nuestro Padre en cada una de sus vidas, porque van a ver qué maravilloso es y cuántas bendiciones van a tener. Si muchos de nosotros hubiéramos conocido la verdad antes, probablemente habíamos dejado de hacer tantos errores. Pero como aquí Pablo dice, muchas veces por ignorancia hemos cometido muchos errores. Pero ahora que sabemos la verdad, no deseamos cometerlos y tampoco deseamos que otros lo hagan. Por eso es importante que el mundo conozca la verdad, la palabra de Dios, que conozcan qué es lo que realmente Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Entonces, también aquí Pablo nos dice, déjenme buscar, perdón que con el aire se voló mi página. Ok, entonces también Pablo nos pide que, estamos en el 3, ok. Dice, como un padre a sus hijos, les rogamos, los animábamos y hasta les exigíamos que no deshonraran a Dios en la vida diaria, sino que le proporcionaran alegría, pues con tanto amor los invitó a compartir la gloria de su reino. Entonces es tan importante que así como llevamos la palabra, nos preocupemos de cada uno de los seres humanos con los que estamos leyendo la palabra, que estamos tratando de que lleguen a acercarse a Dios. No es que voy hoy día y ya mañana me olvido, sino es algo constante. Constantemente tenemos que estar visitando a esa persona, constantemente tenemos que estar en comunicación con la persona que deseamos ayudar y tratar de juntos leer la Biblia, porque solo la palabra nos ayuda al entendimiento, acercarnos a la palabra, porque la palabra de Dios es viva, sana, cambia y transforma a nosotros, ¿verdad? Entonces es importante, si queremos ayudar a alguien, hacerlo constante, que sea algo constante, que ayudemos a la persona constantemente a encontrar la verdad, a llegar a la palabra. También aquí Pablo nos dice, jamás cesaremos de dar gracias a Dios, porque por cuanto les predicamos a ustedes, no pensaron en el mensaje que era nuestro, sino que lo aceptaron como lo que era, palabra de Dios. Y al aceptar el mensaje,
transforma nuestras vidas. Exactamente. Por eso es tan importante que no ayudemos a alguien y luego nos olvidemos de esa persona, sino que seamos constantes, ¿verdad? Luego Pablo nos dice, el que se niegue a observar estas reglas no desobedece las leyes humanas, sino las leyes de Dios, quien es el que da al Espíritu Santo. ¿De qué leyes está hablando? Lo que ya dijimos, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, y también aquí nos especificó Pablo que Dios nos quiere santos y puros. Por lo tanto, dice, evitemos por todos los medios los pecados sexuales. Los cristianos deben permanecer en santidad y honor, ¿verdad? Para casarse y no en pasión sensual como lo hacen los paganos, en su ignorancia de las cosas de Dios. Quien desobedece eso, pues recibirán castigo. El que se niega a observar estas reglas no desobedece las leyes humanas, porque eso no es una ley humana. Al contrario, los humanos dicen es ok, ¿verdad? Pueden vivir juntos y no hay ningún problema. Y algunos hasta incentivan a eso porque piensan que es correcto. Pero son lo que dicen los humanos. No es lo que nuestro Padre nos enseña. Estas reglas no desobedecen las leyes humanas, sino las leyes de Dios, quien es el que las da a través del Espíritu Santo. Luego dice la importancia del amor fraternal. El amor fraternal puro que debemos tenernos todos, ¿verdad? Porque todos somos hermanos en Cristo Jesús y tenemos que tener un amor puro que nos va a siempre a ayudar y a servir a nuestro prójimo. Luego nos dice Pablo, si creemos que Jesús murió y después resucitó, podemos creer también que cuando Jesús regrese, Dios traerá con él a los cristianos que han muerto. Aquí Pablo nos habla acerca de la muerte, ¿verdad? Dice, muchas personas cuando se muere alguien se quedan tristes, desvalidos y sin esperanza. Pero esas personas no conocen la verdad, dice Pablo. Por eso yo les quiero explicar, dice, ahora, amados hermanos, quiero hablar de lo que sucede al cristiano cuando muere, porque no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos. ¿Cuál es la esperanza? Justo lo que acabo de leer. Si creemos que Jesús murió y después resucitó, podemos creer también que cuando Jesús regrese, Dios traerá con él a los cristianos que han muerto. Podemos decirles lo siguiente como enseñanza del Señor. Nosotros los cristianos que estemos vivos cuando el Señor regrese, no seremos llevados a la presencia del Señor antes que los que estén muertos. Voy a volver a repetir. Podemos decirles lo siguiente como enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué nos enseñó Jesús? Nosotros los cristianos que estemos vivos cuando el Señor regrese, o sea, si Jesús regresa y nosotros seguimos vivos, no seremos llevados a la presencia de Jesús antes que los que estén muertos. Entonces, los que están muertos son los que van a resucitar y serán llevados ante la presencia del Señor. El Señor mismo descenderá del cielo, ¿verdad? Jesús mismo descenderá del cielo. Ok, antes de continuar. Cuando Jesús venga, va a resucitar primero a los muertos. A nuestros tíos, primos, amigos, conocidos, papás, mamás que murieron, van a resucitar. Los vamos a poder ver, ¿verdad? Cuando Jesús venga, todos los muertos van a ser resucitados antes que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Antes que nosotros vayamos, los que han estado muertos van a resucitar. Ahora sí, luego dice, el Señor mismo, o sea, Jesús mismo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los cristianos que estén muertos
serán los primeros en levantarse e ir al encuentro del Señor. Entonces, antes de ir nosotros al encuentro de Jesús, los primeros que van a ir son los muertos. Jesús los va a resucitar y los muertos son los que van a ir primero al encuentro de Jesús. Entonces, luego, los que de nosotros vivamos, por ejemplo, si yo estoy muerta y ustedes están vivos, yo iré primero al encuentro del Señor. Jesús me resucitará e iré primero al encuentro del Señor. Si nosotros todos estamos vivos, ustedes están vivos, si nosotros estamos vivos, las personas que conocimos que estaban muertas son los primeros que van a ser levantados e irán al encuentro con Jesús. Y después iremos nosotros. Entonces, primero van a ir los que están muertos, serán resucitados, irán al encuentro de Jesús y después iremos nosotros. Y dice así: luego los que de nosotros vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en el aire y permaneceremos con Él para siempre. Voy a repetir esa última parte. Luego los que de nosotros vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados y llevados con ellos al encuentro del Señor en el aire y permaneceremos con Él para siempre. Entonces, primero Jesús va a resucitar a los muertos y se irán al encuentro con Jesús, y luego nosotros que estemos vivos seremos arrebatados y llevados con Jesús al encuentro de Jesús, con el cual permaneceremos con Él para siempre. Qué maravilloso, ¿verdad? Permaneceremos con Jesús para siempre. Por eso es tan importante que nos enfoquemos en esto, en la venida de Jesús, y nos esforcemos cada día, cada vez que quiera venir un diablito, que quiera venir Satanás a inquietarnos con cosas que no debemos hacer. ¿Sabes qué? Lo siento, pero yo me estoy preparando para la venida de Jesús. Yo tengo que ser fuerte y no estoy para hacer las cosas de este mundo que ya pertenecen a mi vieja naturaleza. Sí, yo antes iba a fiestas y me encantaba emborracharme, pero ahora ya no más. Y prefiero evitar eso. Prefiero llenarme de cosas más importantes, de llenarme de cosas más espirituales, o tengo cosas que hacer, que juntar cosas para poder llevar a la gente que necesita. Voy a juntar abrigo porque hay personas que están pasando frío. Voy a organizarme con mis amigos y voy a hacer otras actividades. Enfocarme en cosas que son realmente importantes y no en cosas vanas que ya pierden toda importancia, porque nosotros nos estamos preparando y enfocándonos para la venida de Cristo Jesús. Entonces, amigos, hasta acá quedó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado a trabajar y a servir todos los días para nuestro Padre. Que Dios los bendiga. Adiós.